Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias por conectarte a mi programa de hoy. Y hoy es la segunda parte del programa anterior que hablábamos un poquito de lo que era el microbioma y especialmente hablamos de lo que es la microbiota intestinal, que son todos estos microorganismos vivos que son benéficos y que son los grandes ayudantes de nuestro cuerpo. Y platicábamos que incluso más bien somos considerados como nosotros, como unos superorganismos que está poblado, dirigido, orquestado por miles de millones de microorganismos que se benefician de nosotros y nosotros de ellos. Y el día de hoy de lo que quiero platicar con ustedes es hablamos de la microbiota, pero entonces, ¿qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Qué son los simbióticos? ¿Cómo estos tienen relación con nuestra salud y de dónde podemos obtenerlos? ¿Cuándo debemos de tomarlos, cuando no debemos de tomarlos, ¿no? ¿Tienen algún efecto? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Son considerados medicinas o no son considerados medicinas? Todas esas preguntas las vamos a resolver el día de hoy. Ya decíamos en el episodio pasado que el estudio del microbioma humano ha incrementado el conocimiento actual que existe sobre la importancia de la microbiota de la salud, o sea, de la microbiota en la salud durante todas y cada una de las etapas de la vida del ser humano. La colonización de la microbiana humana ocurre, ya decíamos, no únicamente en el sistema gastrointestinal, sino también, por supuesto, en la piel, que es el primer contacto que tenemos con otra piel cuando nacemos, ya sea un parto vaginal o una cesárea. En el sistema genitourinario también existe una abundante población de bacterias que ayudan a la salud de este sistema y principalmente en la cavidad oral, que es la boca, y el tracto gastrointestinal, que bueno, sería un poquito perseverante decir, pero pues la boca es parte del sistema digestivo. Ahora, en todos estos lugares anatómicos y fisiológicos, la microbiota humana establece una relación simbiótica con el huésped y ayuda a mantener la homeostasis fisiológica. Y esto dicho como en una terminología como más fácil de digerir, por así decir, es que la relación que existe de estas bacterias con nuestro cuerpo es una relación de ganar-ganar. Estas bacterias se nutren de nuestros nutrientes, de nuestro cuerpo, pero nosotros también nos vemos beneficiados de sus efectos benéficos sobre nuestra salud, que vamos a ver más adelante específicamente cuáles son. Y el equilibrio que hay entre estas bacterias y nuestro cuerpo genera que haya una homeostasis fisiológica. ¿A qué me refiero con homeostasis fisiológica? Que haya un equilibrio metabólico en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, si tenemos una disregulación a este nivel, o sea, a este nivel de el desarrollo de estos microorganismos o de la diferenciación de sus colonias, eso va a tener efectos directos sobre nuestra salud global, metabólicamente hablando. Los principales reguladores de la composición y la funcionalidad de la microbiota humana van a ser el estilo de vida, la edad y, por supuesto, específicamente hablando en la microbiota intestinal, nuestra dieta o nuestros hábitos alimenticios. No es lo mismo. Decíamos en el episodio pasado, desde que nacemos, no es lo mismo nacer de un parto vaginal que de una cesárea, y mencionábamos que los bebés que nacen por parto natural o por parto vaginal van a estar más colonizados por estas bacterias de la microbiota vaginal de la madre, mientras que los bebés recién nacidos por cesárea, van a estar mayormente colonizados por bacterias que se encuentran en la piel, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a desarrollar la manera y la diversidad y diferenciación que va a haber en nuestra microbiota intestinal. Por supuesto que el estilo de vida es fundamental y el sedentarismo o la actividad física también se ven reflejados en la diversidad que puede llegar a tener nuestra microbiota intestinal
Bueno, por supuesto que la dieta, porque no es lo mismo estar consumiendo alimentos procesados, industrializados, llenos de azúcares y químicos, que tener una dieta que se enfoque más hacia alimentos más naturales u orgánicos. Y por supuesto la edad, porque conforme avanza la edad, en general la diversidad de estos microorganismos va a disminuir en comparación con otras etapas de la vida. Ahora, ¿cuáles son las cepas o las familias de bacterias más frecuentes en nuestro intestino? Probablemente lo hemos escuchado por algunos productos que se comercializan de libre venta. Son los lactobacilos, las bifidobacterias y los lactococos, enterococos y estreptococos, aunque también se han aislado de manera benéfica también en el intestino algunas cepas de hongos y algunas bacterias gram negativas, pero estas tres familias principales son las más importantes: los lactobacilos, las bifidobacterias y los cocos, que son lactococos, estreptococos y los enterococos. Dicho esto, tenemos que hacer la diferenciación entre lo que es un probiótico, un prebiótico y un simbiótico, porque aunque parecieran muy parecida la terminología, en realidad sí hay grandes diferencias entre cada uno de ellos. Los probióticos son alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o mejorar las bacterias buenas de nuestro intestino, o sea, nuestra microbiota normal en el cuerpo, ¿no? Entonces, los probióticos van a ser consumir el microorganismo vivo como tal. Los probióticos han sido definidos también por la Organización de Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como microorganismos nuevamente vivos que cuando se administran en cantidades suficientes confieren un efecto benéfico en la salud del hospedador o del paciente que lo consume. Y esto es muy importante. Uno de los criterios para que sean considerados probióticos no es únicamente bacterias que no hagan daño al cuerpo, sino que ejerzan un efecto benéfico en cualquier área metabólica o de la salud del huésped o del paciente que lo está tomando. Los probióticos, si nos vamos a textos antiguos, pues han sido mencionados históricamente desde hace muchísimos cientos de años. En textos tan antiguos como por ejemplo en la Biblia se menciona en múltiples ocasiones el consumo de leche ácida, que sabemos que pues, es una leche fermentada que por supuesto va a traer estos probióticos. Los antiguos griegos y romanos también tenían diversas recetas para fermentar los productos lácteos y beneficiarse de esto. Y los egipcios tenían o consumían un tipo de leche fermentada que podía ser de búfalo, de cabra o inclusive de vaca, llamada levén o labán. A lo mejor lo has escuchado así. Bueno, pues también es este producto láctico fermentado de milenario, ¿no? Consumido por los egipcios. Ahora, en la India, desde 800 años antes de nuestra era, ya también se consumían fermentos de leche para beneficiar el estado de salud de las personas. Ahora, en los años 50, un investigador, un científico llamado Ferdinand Bergin fue el que identificó o dio la definición como tal de lo que por primera vez llamaríamos como un probiótico. Esto lo hizo en uno de sus ensayos científicos y fue de las primeras personas en nuestra era de hacer observaciones entre el uso de antibióticos y cómo esto disregulaba la microbiota intestinal. Entonces, fue de las primeras personas que empezó a escribir acerca de esto y de la misma manera a formular investigaciones alrededor de este tema.
Algo muy importante es que los probióticos los podemos encontrar no nada más en suplementos alimenticios que veamos en las farmacias o en las tiendas naturistas, pero también los podemos encontrar en alimentos de uso diario. Ya decíamos que los egipcios, los griegos en la Biblia mencionaban estos productos lácticos fermentados y pues bueno, el yogurt o el chucrut, ¿no? Son estos productos lácticos fermentados que van a tener probióticos de manera natural. Los búlgaros, por ejemplo, que también es más frecuente que los consumamos aquí en México, o el kefir, que vamos a ver más adelante. Los efectos benéficos de lo que van a venir siendo los probióticos se pueden establecer mediante 4 mecanismos principales. O sea, hay 4 motivos por los cuales los probióticos tienen un efecto benéfico en nuestra salud. El primero es porque producen sustancias antimicrobianas. Como son bacterias, también tienen que competir con otras bacterias que a lo mejor no son tan buenas por su lugar en el intestino. Entonces, al producir efectos o toxinas o moléculas antimicrobianas, van a ayudar a que la flora intestinal esté colonizada por bacterias que sean buenas. El segundo mecanismo es porque compiten con otras bacterias para adherirse al epitelio y por nutrientes, ¿no? Entonces, si nuestra microbiota intestinal es sana y las bacterias buenas están colonizando nuestro intestino, si llega una bacteria mala, va a competir con la mala por un lugar en el intestino por absorber nutrientes, y esta competición va a hacer entonces que la bacteria mala pues no se pueda desarrollar, no se pueda adherir al epitelio intestinal y por lo tanto no prolifere y no nos vaya a enfermar. El tercer mecanismo por el cual ejerce un efecto benéfico los probióticos es la inmunomodulación. ¿A qué me refiero con inmunomodulación? Pues a generar una respuesta favorable del sistema inmunitario. Estas bacterias se han visto que pueden llegar a funcionar inclusive como células presentadoras de anticuerpos a los linfocitos o al sistema inmune para facilitarle a todo este complejo inmunitario el empezar a fabricar anticuerpos y defensas naturales. Y el cuarto mecanismo por el cual los probióticos tienen un efecto benéfico es porque inhiben la producción de toxinas bacterianas de otras bacterias. Entonces, si hay una amplia cantidad o una buena cantidad de bacterias buenas en nuestro intestino, ellas van a neutralizar las toxinas que pudieran empezar a sintetizar bacterias malas que llegan de otros alimentos a nuestro intestino, ¿no? Entonces, esos son los probióticos. Los probióticos entonces van a ser microorganismos vivos. Probio, o sea, viene del griego a favor de la vida, ¿no? Entonces, es un microorganismo vivo. Ahora, ¿qué es un prebiótico? Pre va a ser antes de, ¿no? O sea, algo que antecede alguna otra situación. Entonces, los prebióticos son alimentos que generalmente son muy altos en contenido de fibra y que van a actuar como nutrientes para la microbiota humana. Según la Organización Mundial de Gastroenterología o la World Gastroenterology Organization, los prebióticos, perdón, van a ser sustancias de la dieta que fundamentalmente van a consistir en polisacáridos y oligosacáridos no amiláceos que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en nuestro intestino, favoreciendo el crecimiento de bacterias beneficiosas sobre las nocivas. Entre los prebióticos comunes se encuentran, por ejemplo, la oligofructosa, la inulina, los galacto oligosacáridos, la lactulosa y oligosacáridos de la leche materna. Esto es muy importante. La leche materna es un alimento que además de todos los efectos benéficos que puede tener en los recién nacidos, también es un alimento muy, muy rico en prebióticos. Los prebióticos también se encuentran en alimentos que vamos a identificar más fácilmente como los granos integrales, los plátanos, las hortalizas de hoja verde, la cebolla, el ajo, la soya, las alcachofas, entre otros. Para que un ingrediente alimentario o un alimento pueda considerarse como un
prebiótico debe de cumplir una serie de requisitos y principalmente deben de ser 3. El primer requisito para que un alimento pueda ser considerado un prebiótico es que no debe ser hidrolizado o absorbido en el tracto gastrointestinal superior, o sea, en el esófago, en el estómago y en la primera porción del intestino delgado que se llama el duodeno. Y por lo tanto, entonces debe de ser resistente a la acidez gástrica y a la hidrólisis o este rompimiento que existe por la acidez gástrica de las enzimas digestivas y no absorberse en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque queremos que este prebiótico, que va a ser el sustrato de alimento para el microorganismo vivo, llegue hasta abajo de nuestro intestino. Entonces, para ser prebiótico no debe de ser digerido o metabolizado o absorbido en porciones superiores de nuestro sistema digestivo. Como segundo requisito es que debe de ser fermentado selectivamente por bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal. Oye, es que yo tengo pero ya empezaron a crecer más otro tipo de bacterias no tan buenas o que generaron algún estrago en la salud de la persona, pues no puede ser considerado un prebiótico porque nuevamente debe de tener efecto beneficioso en la salud del huésped. Y como tercera característica es que debe de ser capaz e inducir efectos fisiológicos y beneficiosos para la salud. Y esto es muy reiterativo incluso para las características de los probióticos, el que tengan que tener un efecto benéfico en la salud del ser humano. Este tipo de prebióticos y probióticos, pues bueno, los utilizamos con la intención de mejorar el equilibrio en estos microorganismos. Y cuando se ofrecen productos con pro y prebióticos, entonces aquí es cuando los llamamos simbióticos, que tienen tanto esta parte del organismo vivo como el sustrato por el cual puede ser alimentado y pues bueno, de esa manera podemos garantizar que tenga un desarrollo adecuado en el intestino humano. En realidad, los efectos secundarios de los pre, pro y simbióticos son muy poco frecuentes y la mayoría de los adultos sanos e inclusive niños pueden incorporar con seguridad alimentos que contengan pre o probióticos a su alimentación. Entonces, ¿cuáles son, así como resumen, las principales diferencias entre los probióticos y prebióticos? Bueno, recordamos que los probióticos van a ser bacterias buenas que conviven con nuestra flora intestinal y ayudan a la absorción de nutrientes, mientras que los prebióticos van a ser la gasolina que esos microorganismos requieren para que empiecen a crecer y perpetuarse las bacterias buenas en nuestra microbiota intestinal. Los probióticos están en ciertos alimentos y se instalan en el intestino, mientras que los prebióticos, van a ser los ingredientes que favorecen el crecimiento de especies bacterianas benéficas versus las que van a perjudicar a nuestra salud. Los beneficios de los probióticos van a ser mejorar el sistema inmune, la digestión y el tracto gastrointestinal, y el beneficio de los prebióticos va a ser también mejorar el tránsito intestinal, pero manteniendo saludable la microbiota intestinal. Ahora, los probióticos los podemos encontrar de manera natural en verduras fermentadas, la kombucha, por ejemplo, que es una bebida fermentada de sabor tendiente a lo ácido, obtenido a base de un té endulzado fermentado. Otro lugar donde podemos encontrar los probióticos es, por ejemplo, el tempeh, que es alimento procedente de la fermentación natural y controlada de la soya, que generalmente se presenta como en forma de pastel. Otro alimento en donde podemos encontrar probióticos es el kimchi, que es el repollo chino fermentado con chile, entre otros ingredientes como ajo, jengibre, sal e inclusive salsa de pescado, y está considerado incluso un superalimento que, bueno, ha sido algo que nos han dado los asiáticos. Otro de los alimentos que ya mencionamos, ricos en probióticos, el yogurt o el kéfir, que es esta leche fermentada rica en bacterias y levaduras probióticas.
Y la diferencia entre el yogurt y el kéfir va a ser que el yogurt se produce una fermentación láctica, mientras que en el kéfir se obtiene por fermentación lactoalcohólica. Otro de los alimentos donde podemos encontrar probióticos es el churkut, que es el resultado de la fermentación de hojas de col, y donde podemos encontrar los prebióticos, o sea, la gasolina que le ayuda a las bacterias buenas de nuestro cuerpo, en las hortalizas que ya decíamos, cebolla, alcachofas, puerros, que es esta como cebollita larga, no las cebollitas que usamos cuando estamos en una carne asada, son al final no acaban en cebolla, sino únicamente como un cilindro blanco. El ajo también es rico en prebióticos, el diente de león, ya decíamos el plátano, el agave y por supuesto, sin dejar de mencionar nuevamente la importancia de la leche materna. Ahora, ¿quiénes podemos hacer uso de estos probióticos, prebióticos o la combinación de ambos que serían los simbióticos? Pues bueno, lo que sí está estudiado es su uso en prevención de diarrea por antibióticos, cuando por algún motivo tenemos que hacer uso de antibióticos de amplio espectro por un tiempo muy prolongado, por periodos largos, podemos hacer uso de pre o probióticos o simbióticos para disminuir la posibilidad de desarrollar diarrea por antibióticos. También está muy bien estudiado con evidencia científica posterior a un ciclo de antibióticos en personas susceptibles, ¿no? Personas muy mayores o, por ejemplo, niños con un sistema inmune no tan bueno o deficiente, lo podemos llegar a utilizar, y especialmente en padecimientos gastrointestinales, ¿no? Constipación y estreñimiento. Se ha visto así, aquí sí hay muchísima evidencia acerca de esto, cómo ayuda en el síndrome de intestino irritable, estas personas que van de diarrea a estreñimiento. La colonización de bacterias buenas ayuda muchísimo a los síntomas, al igual que en las personas que sufren de estreñimiento. Y por supuesto también en enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn o CUSI, que es esta colitis ulcerativa crónica inespecífica. Ahora, lo que está pasando al día de hoy es que actualmente se está viendo esta microbiota como otro órgano en el cuerpo humano con unas propiedades importantísimas para la salud global, y se está estudiando la relación que existe entre la microbiota intestinal con enfermedades cardíacas, con el riesgo de infartos. Por ahí de los 90 se encontró que las personas que tenían lactobacilos y bifidobacterias como cepas predominantes en la microbiota intestinal tenían menos niveles de triglicéridos, por ejemplo. Entonces esto podría favorecer a una prevención cardiovascular. También se está estudiando la relación que existe entre la microbiota intestinal y enfermedades neurológicas, neuropsiquiátricas, como por ejemplo depresión, ansiedad. También los alergólogos, la relación que puede haber con la presencia de alergias e inclusive la relación que puede haber de estos microorganismos vivos y beneficiosos con enfermedades reumatológicas, como por ejemplo las espondiloartropatías. La realidad es que hace algunas décadas el uso de probióticos, prebióticos o simbióticos se consideraba una medicina alternativa, pero al día de hoy hemos tenido suficiente evidencia científica para en ciertos padecimientos recomendarlos como parte de tratamientos alópatas. Espero que la información del día de hoy haya sido de utilidad y no te pierdas el próximo episodio. Que tengas un buen día. Hasta pronto.